Hola y bienvenidos a la sesión educativa de la Comisión de Derechos Humanos de BC. Antes de empezar, quiero reconocer que estoy hablándole del pueblo Tlikitinay. El Tlikitinay se llamaban también Tenoten, que significa la gente del norte, el pueblo del norte. Mi familia vino del Punjab y reflexiono sobre esa palabra y la responsabilidad que tengo como poblador y de alejarme de la colonización. Y pienso en los ancestros y los que cuidan estas tierras y aún están aquí, esta tierra que es un privilegio para mí llamarlo. Yo soy Camilla Patí y yo soy un consejero de participación en la oficina del Comisionado de Derechos Humanos y estoy contenta de estar aquí con ustedes hoy para hablar sobre el código. Tenemos mucha información. Por lo pronto recomiendo que se tomen un té o un vaso de agua, se acomoden y quiero empezar con una pregunta. Y esto es simplemente para reflexionar y para hacernos pensar sobre el Código de Derechos Humanos y cómo todos interactuamos con él. Y les voy a hacer la misma pregunta al final de la sesión, simplemente para que ustedes puedan evaluar lo que aprendieron a lo largo de la sesión. ¿Qué tan seguro se siente usted de poder reconocer la discriminación según el código? Y en una escala de 1 a 5, ¿qué tan seguro se siente de poder reconocer la discriminación según el Código de Derechos Humanos de BC? Entonces, antes de empezar con el contenido, quiero tomar un momento para recordarles a todos que se cuiden durante la sesión. Vamos a hablar de discriminación y a veces nos pueden surgir emociones inesperadas. Si necesitan un receso o un descanso, hagan una pausa, vayan a caminar, hablen con alguien, hagan lo que es necesario para asegurarse de que se siente bien durante la sesión. Y si necesitan hablar con alguien, vayan a nuestro sitio web. Hay varias organizaciones y también si quieren hablar con la línea de ayuda de salud mental de BC, pueden contactar noche o día al 310-6789. 310-6789. Bien, entonces vamos a empezar. Van a ver aquí cuál es nuestro programa. Vamos a empezar hablando de la introducción al Código de Derechos Humanos, que yo voy a llamar simplemente el Código, luego la vivienda como área protegida, y luego vamos a tomar unos casos reales del tribunal, y luego termina la sesión. Bien, hay 4 objetivos de aprendizaje para nuestra sesión. Para el final, usted debería poder situar el Código de Derechos dentro de otras leyes de derechos humanos, reconocer los términos que se usan en el sistema de derechos humanos de BC, identificar la discriminación de acuerdo con el Código de Derechos Humanos y reconocer las características personales protegidas que se puede utilizar para hacer denuncias de derechos humanos. Identificar la discriminación según el código es importante y esperamos poder construir y crear más información a lo largo de los 3 casos de la vida real que tenemos. Vamos a contar un poco una historia para tratar de detallar los temas que estamos aprendiendo. Van a ver a Samir, que lo ven aquí, es el dibujo de Samir. Y le vamos a presentar al caso hipotético de Samir. Durante la presentación vamos a ir creando un poco más de su historia. Samir es un buen inquilino. Ha estado alquilando durante varios años el mismo lugar. Paga siempre a horario y nunca hay una queja. Sin embargo, recientemente le mencionó al casero que la lavadora de ropa no calienta el agua debidamente. Entonces vamos a explorar
cuáles son las obligaciones del proveedor de la vivienda. La historia de Samir está basada en un caso real del tribunal y a lo largo vamos a aprender de la historia de Samir y también cuál fue el resultado. Entonces, cada vez que vemos su dibujo, su carita, vamos a agregar un poco más. Nuestra oficina fue reinstaurada en 2019 después de 17 años sin comisionado. Tenemos empleados en toda la provincia de Prince George, Kelowna, Vancouver y Victoria. El siguiente es nuestra comisionada de Derechos Humanos. Ella empezó su mandato en septiembre del 2019, está a mitad de camino y se llama Kasari Gavander. Nuestra oficina aborda las causas fundamentales de desigualdad, discriminación e injusticia en la provincia y lo hacemos transformando las leyes, las políticas, las prácticas y las culturas. Y hacemos este trabajo a través de la educación, la investigación, asesoría, indagación y supervisión. En la sesión de hoy es una manera de compartir las prácticas y las culturas y nos alegra que estén aquí hoy. Como residentes de esta provincia trabajamos juntos para proteger los derechos humanos. En esta hora que viene vamos a detallar el código, que es la ley principal de derechos humanos en BC que sustituye otras. Es decir, si hay un conflicto entre el código y otra ley, prevalece el código. Ahora que saben sobre nuestra oficina, veamos un poco más amplio cómo es el sistema en BC y cómo el código es el fundamento de... Hay tres partes separadas. Empecemos aquí en el medio. Primero tenemos el Tribunal de Derechos Humanos que escucha y resuelve los reclamos y ellos son los que deciden los casos. Pueden pensar en ellos como una corte, un tribunal que solo escucha casos de derechos humanos. Si usted quiere presentar una denuncia, lo puede hacer en línea. Y para aprender un poco más, puede ir a su sitio web. A la izquierda van a ver la Clínica de Derechos Humanos de BC. Estos proporcionan representación y consejo legal para aquellos que quieran presentar una denuncia al tribunal, abogados y expertos en derechos humanos. Y también proporcionan una cita de media hora gratuita cada lunes y miércoles. Y a la derecha estamos nosotros, la oficina del Comisionado de Derechos Humanos. Promocionamos y protegemos los derechos humanos tratando de deshacernos del sistema de discriminación sistémico. ¿Por qué es importante para ustedes cuando se relaciona la vivienda? Y tengo una pregunta. Consideremos a Samir un momento. Si él tiene una queja de derechos humanos contra su casero, ¿dónde iría Samir? Entonces, consideremos su situación con la lavadora de ropas. Si él tiene una denuncia contra el casero, ¿dónde tendría que ir él? Piensen tal vez los tres. Usted tal vez dijo el Tribunal de Derechos Humanos. Y sí, el tribunal trata con las denuncias de derechos humanos y son los principales, la agencia principal que toma la decisión. Pero también quiere ir primero a la clínica si quiere buscar consejo o representación antes de ir al tribunal a presentar su denuncia. Pero tal vez pensaron también que Samir quería ir a la clínica. Sí, es correcto. Él podría ir ahí primero y ellos le darían representación para luego poder ir al tribunal. Es importante saber que él podría ir a otro abogado o consejero legal con experiencia en derechos humanos. Hemos resaltado la clínica por el servicio especializado que ellos proporcionan y porque sus servicios son gratuitos. Pero al final, el que toma la decisión, el que decide el caso, es el tribunal. Hablemos de su deber como proveedor de vivienda. Entonces, cuando hablamos de
vivienda y el código hablamos de 3 secciones separadas. La primera sección se relaciona a inquilinato y si quieren leerlo es la sección 10. Habla de alquilar un apartamento o una casa y también membresía en una cooperativa de viviendas. Y luego la próxima sección es de servicios, es la sección 8 y esta tiene que ver con los servicios proporcionados por consejos de condominio o también grupos de igualdad. En la última sección tiene que ver con la compra de propiedad y eso es la sección 9 del código. Pero ahora nosotros vamos a hablar solamente con los titulares de deberes como proveedores de vivienda. Todo el mundo tiene derecho a libertad de discriminación, ya sea que alquilen o comprando o estén buscando servicios en una cooperativa o un condominio. Los proveedores de viviendas, todos ellos tienen una responsabilidad legal bajo el código de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos de los inquilinos, los compradores, los miembros de un condominio o una cooperativa. Por lo pronto, por ejemplo, un propietario no puede discriminar contra un inquilino por su lugar de origen. Algunos tal vez se pregunten cómo el código se puede aplicar en el condominio o grupos de igualdad cuando ellos son dueños de la propiedad. Pero, por ejemplo, en un condominio ellos aseguran acceso e implementan los estatutos del condominio. Y en ese rol y las cooperativas no pueden discriminar. Volvamos con Samir. Como proveedor de vivienda de Samir, ¿tiene usted la obligación de proteger sus derechos humanos? Y la respuesta es sí. Entonces, ¿cuáles son sus responsabilidades cuando se trata de protegerlos, como en este caso con la lavadora de ropa? Tal vez es un poco más complicado y esto lo vamos a explorar en un ratito cuando hablemos y aprendamos un poco más de la historia de Samir. Entonces, ahora, en esta sesión, quisiéramos que presten atención a un video corto que colegas míos aquí prepararon y es para crear un entendimiento de los derechos humanos. Las personas vienen en todos los tamaños, de orígenes diferentes y creencias diferentes. Si usted sabe quién es ya o está empezando su camino, en el centro usted es un ser humano y usted existe en este mundo y simplemente al existir usted tiene derecho a ciertos derechos básicos, los derechos humanos. Estos son los mismos derechos de todos los seres humanos, su hijo, su vecino, un refugiado, un granjero. Todos recibimos estos derechos al nacer sin excepción, porque estos derechos no hay que ganárselos, son suyos sin importar quién es usted o qué ha hecho usted. Y existen a 3 niveles básicos: internacional, constitucional y reglamentario. Tal vez escucharon del derecho a la educación, a los alimentos o el derecho a la vivienda. Estos derechos son internacionales y se aplican a cada persona que existe en este mundo y están plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. También tiene usted derechos específicos a Canadá y estos están protegidos por nuestra Constitución y la Carta de Derechos y Libertades, incluyendo el derecho a votar, el derecho a la igualdad y libertad de expresión. Estos derechos dictan cómo los gobiernos deberían tratar a su pueblo. Y hay otro nivel, que es el reglamentario, la ley que dictan cómo las personas han de tratarse entre sí en ciertos contextos, a menos que haya, salvo que haya una razón específica. Esto lo protege a usted de la discriminación. Por ejemplo, si usted busca un lavabo, tendría que haber uno donde usted se siente a salvo. Y si usted quiere buscar tratamiento médico, tendría que poder llegar a la oficina del doctor. Si usted está entrevistando, solicitando un trabajo, no podrían rechazarlo porque está embarazada. Y si usted busca alquilar una vivienda, no lo pueden rechazar por su raza.
Si usted vive en estas tierras que conocemos hoy como Columbia Británica, sus derechos están protegidos por el Código de Derechos Humanos y es un escudo, es una herramienta para buscar ayuda y protección y justicia, y lo protege en áreas de vivienda, empleo y servicios como tiendas, restaurantes. Esto significa que las personas como su casero, su jefe o el mozo en el restaurante no pueden discriminar contra usted por ciertas características o causales como expresión de género, capacidad, estado familiar, edad, religión, y la lista sigue y sigue. El código está aquí para apoyarlo porque usted tiene ese derecho, todos los tenemos. Y también tenemos responsabilidades, la responsabilidad de respetar los derechos de otros y reconocer la discriminación y hablar en voz alta contra la injusticia y juntos preservar la dignidad, el respeto y la belleza de la experiencia humana. Hablemos ahora sobre los 3 niveles de derechos humanos que se platicaron. El primero es la legislación internacional de derechos humanos, tal como, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos. La legislación internacional de derechos humanos rige la relación del gobierno o el Estado con el individuo. Entonces, no se pueden ejecutar a menos de que ya estén arraigados en las leyes gubernamentales. Luego, la legislación constitucional es algo como la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, y esto rige la relación del gobierno con los individuos y también cubre los derechos civiles y políticos tales como el derecho a la libertad de expresión e igualdad. La última es la legislación reglamentaria, como por ejemplo el Código de Derechos Humanos de la Columbia Británica. Entonces, cuando estamos hablando de la legislación reglamentaria, estamos hablando del Código de Columbia Británica de Derechos Humanos, y tiene que ver con la relación entre el patrón y el trabajador, el casero y el inquilino, una organización y un cliente, una asociación y un miembro, o una casa editorial y sus lectores. La ley de derechos humanos de esta provincia puede ejecutarse a través de los tribunales de derechos humanos y también en los lugares de trabajo sindicalizados. Las quejas de derechos humanos también pueden ser ejecutados por los árbitros laborales a través de su proceso de arbitración de agravios. Nuestro código es la única ley reglamentaria pertinente a los derechos humanos en la Columbia Británica. Por ejemplo, la ley canadiense de derechos humanos rige a los trabajadores federales como las aerolíneas y los bancos, pero el código de la provincia rige las otras cosas, tales, por ejemplo, la ley de condominios. Si hay un conflicto entre estos códigos, la ley de derechos humanos prevalece. Para comprender mejor el Código de Derechos Humanos de nuestra provincia, hay que hacer 2 preguntas claves. Uno, ¿dónde estoy protegido? Y la otra, ¿qué es lo que se protege? Pero el Código prohíbe que se les discrimine en varias áreas, por ejemplo, empleo, vivienda y servicios. A continuación les daremos todas las áreas. Para contestar la pregunta de qué es lo que se protege, tenemos que mirar las características, también llamado causales, y es ilegal discriminar a una persona dentro de estas áreas, basándose en ciertas características o causales. Esto incluye la raza, la orientación sexual de la persona, su discapacidad. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva para que comprendamos esta idea, este concepto, y le vamos a dar ejemplos. Bajo el Código de Derechos Humanos de la Columbia Británica no se le puede discriminar por las causales que pueden ver en el círculo, tales como la edad, situación familiar, lugar de origen, discapacidad física. Todas las cosas que ven en el círculo son características protegidas. Es importante notar que no todas las áreas cubren todas las causales. Entonces, las que están de celeste
son las que no se cubren. Y vamos a explicar más a continuación por qué están en celeste o están en azul marino. Entonces, las áreas más comunes de discriminación son bajo empleo, vivienda que se puede para alquilar o comprar, y servicios, y que son alojamientos, servicios e instalaciones cuando se lee esto en el código. Pero también hay otras áreas protegidas bajo el código. No se le puede discriminar las otras áreas de la vida cotidiana. Por ejemplo, empleo de sueldos, empleo de publicaciones, vivienda, o sea, la compra de casa, membresía dentro de un sindicato y publicaciones. A partir del 26 de noviembre de 2021, la identidad indígena ahora es característica protegida en el código. Hay que reconocer las formas en que el racismo sistémico que han sufrido los pueblos indígenas en el Canadá es producto de la colonización y el despojo continuo de sus tierras y culturas. Sabemos que la gente indígena enfrentan considerables problemas de derechos humanos y que se ve en la alta tasa de encarcelados y niños en la protección. Pero podemos ver también que los pueblos indígenas no se están valiendo del sistema que se puso para protegerles. Es obvio que se sienten excluidos del sistema que supuestamente les tienen que servir. El haber agregado esta entidad al código para protegerla es una medida adelante para proteger y hacer más accesibles los servicios para la gente indígena. Miremos otra vez a Samir. En su caso, divulga que tiene una afección que tiene que ver con problemas del intestino que tiene años de haber sufrido, ya que que la máquina de lavar no está calentando el agua, su ropa no está limpia. En el caso de Samir, ¿qué es una característica que podría aplicar? Entonces, tomen en cuenta estas características personales y piensen, ¿cuál sería alguna característica que podría aplicar? Y a lo mejor pensarán que podrían aplicar varios, pero vamos a centrarnos en la discapacidad. Entonces, como mencionamos antes, el código se complica un poco en el que no todas las áreas cubren todas las causales. Entonces, en la pantalla vemos qué causales del código están cubiertas bajo qué áreas. Por ejemplo, las causales como la religión, la raza, la discapacidad, la orientación sexual, todas están protegidas bajo todas las áreas del código, y esto encima de la línea intermitente. Pero la fuente legal de ingresos no es una característica protegida para comprar una casa, pero sí está protegida si una persona quiere alquilar un lugar. Por ejemplo, el fuente de la ayuda económica del gobierno es una fuente lícita y no se puede discriminar al inquilino por eso. Miremos algunos de estas causales más detalladamente. Vamos a mirar la discapacidad y el sexo o género. Entonces, centramos primero en la discapacidad. Esto incluye la discapacidad tanto mental como física. La física ocurre cuando un entorno físico o social le dificulta la participación al discapacitado. Por ejemplo, podría ser por asma, diabetes, cáncer, epilepsia e impedimentos de movimiento, visión, audición. La discapacidad mental ocurre cuando el entorno físico o social le dificulta la participación para la persona que padece la discapacidad mental. Y las discapacidades pueden ser, por ejemplo, problemas con aprender. Ahora miremos género. Uno puede ser mujer, hombre o entre géneros. Y dentro de esto se incluye a la mujer que amamanta o que está encinta. La discriminación contra el género es discriminación. ¿Qué es la discriminación bajo el código? El querellante o el recipiente de vivienda tiene que comprobar lo siguiente: de que tienen una característica personal protegida bajo el código,
Luego tienen que comprobar que han experimentado un daño o impacto negativo. Y por último, que su característica personal constituye un factor del perjuicio. A continuación, en esta situación, vamos a aplicar los 3 criterios a casos que fueron decididos en el tribunal. Entonces, si el querellante comprueba esas cosas, han comprobado su caso, pero no termina el análisis ahí. El demandado o el proveedor de vivienda puede tratar de justificar sus acciones y hablaremos de eso más adelante. También cabe señalar que el Código protege a las personas de ser maltratadas o discriminadas por su participación en una queja de derechos humanos. O sea, no se le puede intimidar, obligado a pagar una pena o desalojada o maltratada de otra manera. Entonces, hablemos de lo que no es discriminación. Es importante saber que no diferencia en el trato significa discriminación. El esfuerzo por incrementar la representación y participación de grupos históricamente excluidos de la vida política, cultural y económica de esta provincia no significa que estén quebrantando el código, ya que estos esfuerzos quieren lograr un acceso igual para todos. Por ejemplo, el código habla de programas especiales. Un programa especial, por ejemplo, podría incluir a aquellos que adopta un empleador que quieren mejorar las condiciones de individuos y grupos que se han enfrentado históricamente a desventajas. Por ejemplo, un centro comunitario quiere contratar un consejero y expresa una preferencia por un individuo indígena porque reconoce que han tenido barreras para el acceso al trabajo y estos no se considerarían como discriminación. La ley es muy clara que el hostigamiento sexual es un tipo de discriminación basado en sexo, pero hostigamiento en sí no siempre es discriminación. Muchas personas reciben hostigamiento en el lugar de trabajo. Este tipo de hostigamiento podría ser discriminatorio según el código, pero la clave aquí es si el causal, ya sea género o religión, son un factor. Si el hostigamiento no está vinculado con una característica del código, entonces no cae bajo el código y no es discriminación como lo llamamos hoy. En ese caso sería simplemente hostigamiento o bullying. Y quiero tomar nota que este hostigamiento es muy serio y si usted o alguien que usted conoce se enfrenta a este tipo de hostigamiento o acoso en el lugar de trabajo, hay lugares donde ustedes pueden buscar una sanación y esto puede ser en un ambiente sindicalizado o árbitros. Hablemos ahora de cuáles son los justificativos para la discriminación. Y antes de eso, por ahí les voy a hablar y pedirles que se acomoden un poco, se estiren. Entonces, ajusten su cuerpo y hagan lo que les parece cómodo o para sentirse cómodo. Entonces, ¿cuáles son los justificativos para estos alegatos? Imagínense que un inquilino o un posible inquilino presenta una denuncia contra el casero de una vivienda. Si el casero puede cumplir estos 3 puntos, entonces puede ganar su caso. El primero es que debe demostrar que hay un propósito legítimo para la conducta relacionado con la vivienda o el negocio. Una vez que ha establecido este punto, el segundo, el comportamiento que adoptó porque pensaron que era necesario para lograr su propósito. Si los 2 primeros se han establecido, entonces el proveedor puede ir al punto 3. Y este es el paso donde ocurren la mayoría de los desacuerdos entre caseros e inquilinos. Y es el deber de acomodar. En este paso, el proveedor tiene que demostrar que no pueden acomodar el posible inquilino sin llegar a un momento de dificultad excesiva. En los puntos que acabo de mencionar, no hablamos de intención. Y eso es porque intención no es una defensa contra derechos humanos y decir, no fue mi intención discriminar. Entonces, hablemos un poco más del deber de acomodar. Ampliamente, este deber se refiere a los
pasos que debe tomar el proveedor para asegurarse que no discrimina contra el inquilino. Y ya vamos a hablar de dos elementos importantes. A veces se refieren como el deber sustantivo y el deber procesal. Entonces, el deber de acomodar es el sustantivo y requiere que los proveedores hagan los esfuerzos razonables para que las personas tengan acceso igual a la vivienda. Y esto podría ser un edificio de apartamentos que proporciona una rampa para la entrada de una vivienda para que un inquilino con silla de ruedas pueda acceder. Estos ajustes están atados al individuo y la situación. Un ajuste que se hace para un individuo no necesariamente va a funcionar para otro, aun y cuando estén en el mismo edificio. Este ajuste siempre necesita una evaluación individual. Tal vez se pregunten cómo un proveedor sabe si alguien necesita una acomodación, un ajuste. A menudo la persona le va a decir al casero que necesitan un ajuste. A veces es obvio, como el inquilino en la silla de ruedas, donde solo hay escaleras para entrar. Pero tal vez en otros casos no está seguro, sospeche, pero no está seguro. En este caso, los proveedores tienen el deber de indagar. Por ejemplo, si un estatuto de un condominio no permite animales domésticos y reciben una queja de un dueño que dice que el vecino tiene un perro. Entonces el consejo tiene que hacer todo lo posible para aprender y averiguar si esa persona tiene una discapacidad y necesita un animal de trabajo. Entonces podría ser una conversación con el residente en la casa, ver si tiene una discapacidad y si el perro es un animal de servicio, el perro, o de apoyo. Este es el deber de indagar, es un deber procesal. Los inquilinos también tienen que cooperar en ese proceso. Entonces, por ejemplo, proveer la información necesaria al consejo. El deber de ajustar o acomodar requiere esfuerzos. Sin embargo, hay un límite para ese deber de acomodar y es cuando ese deber causa al proveedor lo que llamamos una dificultad excesiva. Esta dificultad excesiva es ese punto donde todo lo que era posible hacer se ha hecho y no sería razonable pedir que hiciera más. Hay ciertas consideraciones para determinar esto y son como, por ejemplo, si este ajuste no sería seguro para el individuo o otros, y tal vez podría causar disrupción para las personas en la casa, en el edificio, o es muy caro. Entonces, llegar a este punto de dificultad excesiva cambia en cada situación y depende de las circunstancias y las personas involucradas. Pero en general es una barra alta y es aún más alta para aquellos proveedores que tienen edificios de muchos apartamentos, comparado con una persona que simplemente alquila el sótano en su casa. Por ejemplo, si un proveedor dice demasiado caro, tiene que demostrar que ese gasto del ajuste, cómo resultaría para él una dificultad excesiva en su situación financiera. Por ejemplo, sería más difícil económicamente para un propietario con una unidad para acomodar un inquilino que para una compañía de varios edificios. Tal vez conocen lo que es ajustes en el lugar de trabajo, donde un empleado tiene una necesidad de discapacidad. Y esa misma aplicación se aplica en los proveedores de vivienda y puede significar simplemente que, que presente acomodar a un inquilino que tiene artritis con una puerta más fácil de abrir. Entonces, no tienen que dar exactamente lo que pide el inquilino, pero tiene que ser razonable. Y tengo una pregunta, ¿verdad o no mentira? Si a un condominio le va a costar dinero acomodar las necesidades de un dueño, si le va a costar dinero, no tienen que hacerlo. ¿Verdad o mentira?
Y la respuesta es incorrecto, mentira. Si bien el dinero que tiene que gastar para ese ajuste puede variar dependiendo de las circunstancias, la ley es clara. La ley dice que los proveedores tienen que gastar cierta cantidad de dinero para ajustar a un dueño. Vamos a volver a Samir. En el caso de Samir, usted como proveedor tiene el deber de acomodar sus condiciones a sus discapacidades. Pensando que usted ha hecho todo lo que podía, ¿no sería razonable tal vez para usted hacer más? Entonces, ¿puede pensar cuáles podían ser esos ajustes para Samir y su situación? ¿Qué podrían ser ciertos ajustes potenciales? Entonces, al final de la sesión hoy vamos a ver los casos específicos y las decisiones en un caso similar al de Samir. El último aspecto del código que quisiéramos explicar antes de pasar a los casos se llama la subsanación. Y el propósito de la subsanación bajo el código no es de castigar, sino de restaurar a la persona discriminada al lugar donde hubieran estado si no hubiese sucedido la discriminación y de impedir que pase de nuevo esa discriminación. Si el tribunal halla que el proveedor de vivienda ha quebrantado el código, el querellante tiene derecho a subsanación. Por ejemplo, si el tribunal acepta que el vendedor ha discriminado al posible vendedor por su orientación sexual, decidirá los remedios que corresponderán. Entonces, ¿qué tipo de subsanación es posible? Los remedios que el tribunal puede pedir ya están estipulados en el código. El tribunal decidirá los remedios a dictar en cada caso según lo que pidió el querellante, que pueden incluir las cosas tales como por ejemplo, darle al querellante lo que se le denegó, un ajuste de su discapacidad, por ejemplo, braille en un botón de un ascensor, o compensación monetaria por heridas a los sentimientos. La compensación también puede ser sistémico para que no continúe. Por ejemplo, se puede pedir a la propiedad de bienes raíces de poner capacitación y políticas para impedir que suceda esta discriminación. Un ejemplo podría ser de poner políticas y capacitación especiales para impedir la discriminación a la persona por su lugar de origen. Y se pueden ejecutar estas órdenes a través de la Corte Suprema de Columbia Británica. Ahora pasemos a los temas de identificar la discriminación. En los siguientes minutos le vamos a presentar 3 casos reales pero anonimados provenientes del tribunal relacionados con la vivienda, y le vamos a pedir si cumple con los criterios para ser discriminación. La identificación de la discriminación bajo el código es uno de los objetivos claves. Estos ejemplos están relacionados con la ley y quisiéramos presentar la ley de una manera clara, pero la ley, igual al ser humano, es compleja. Entonces, puede ser que las experiencias son complejas. Ya que son casos reales, puede ser entonces que esto les aflige. Les invitamos a tener eso en cuenta al hacer esta sección y, por favor, cuídense. Entonces, ¿recuerdan los 3 criterios para cómo identificar la discriminación bajo el código? Tienen una característica personal protegida por el código, han experimentado un daño o impacto negativo, y su característica personal constituyó un factor del daño. Apliquemos estos 3 criterios a 3 situaciones reales provenientes de los tribunales. Voy a leer esta situación y vamos a usar esos 3 criterios para considerar qué es lo que decidió el tribunal en este caso. Y vamos a empezar con el caso de Samir. Entonces, Samir tiene una afección en los intestinos que ha padecido durante años. Por ello, necesita tener agua caliente para poder lavar su ropa. Samir es un inquilino
y el alquiler de su departamento incluye la lavandería. Ya no sale agua caliente de su lavadora y el agua tiene mal olor. Su casero inspeccionó la máquina con un técnico y concluyó que la lavadora no tiene la función de calentar el agua. Sanir le informó sobre su afección médica y su necesidad de tener agua caliente para desinfectar su ropa y le pidió al casero que le proporcionara una lavadora que pudiera lavar con agua caliente. El casero se negó, argumentando que la máquina sí funcionaba y que el concepto de suficientemente limpio era subjetivo. Samir compró en oferta una lavadora con capacidad de agua caliente y le pidió al casero que sacara la máquina vieja de su departamento. El casero se negó. Entonces, la primera pregunta, ¿Samir tiene una característica personal protegida por el código? La respuesta es que sí. Samir tiene una afección médica que tiene que ver con problemas del intestino y en este caso el área protegida es la discapacidad física. La segunda pregunta, ¿él sufre un daño con respecto a su característica? Sí. Samir no podía limpiar su ropa sucia. Y por último, esta característica constituye un factor en el impacto negativo que se acusa. Sí, sus necesidades de lavandería estaban directamente conectadas con su discapacidad y el no tener agua caliente para poder lavar no le impidió de manejar debidamente los síntomas de su enfermedad. Pasemos al segundo caso. Este se trata de la purificación con humo. Frances es mujer indígena. La purificación con humo forma parte de su práctica espiritual y su identidad indígena. Para purificar, enciende salvia sobre una concha de bulón y la abanica con una pluma de águila para crear humo. Le alquilaba a Sara un departamento en el sótano de una vivienda dúplex de 4 apartamentos. Un día, Sara estaba en la unidad justo arriba de la de Francis y del apartamento de Francis le llegó el olor de algo que pensó que era marihuana. Sara habló con Francis y ella le dijo que estaba purificando con humo y le explicó por qué. Sara no le creyó, pero también pensó que aunque Francis de verdad le estuviera purificando, el humo era demasiado fuerte y podría molestar a otros inquilinos. Francis siguió haciendo su ritual de purificación con humo y Sara intentó desalojarla. Sara no logró desalojarla, pero Francis se mudó en cuanto encontró un nuevo lugar. La primera pregunta, ¿Francis tenía una característica personal protegida bajo el código? La respuesta es que sí. Las características protegidas de Francis fueron raza, lugar de origen, linaje y religión, todos relacionados con su identidad indígena. Francis experimentó un daño con respecto a la vivienda. Sí. El intento de la casera de desalojarla no era lo que quería e incluyó impactos negativos y obligándola a buscar otro lugar a donde vivir. La última pregunta, ¿su característica personal fue un factor dentro de lo que alega? Sí, la característica personal de Francis fue un aspecto del impacto negativo que sufrió. El último caso. Dave es propietario de una unidad en un condominio. Está recibiendo asistencia por discapacidad y quiere poner en alquiler su segunda recámara en Airbnb para completar sus ingresos. Una vecina se quejó diciendo que esta práctica violaba el reglamento del condominio. Dave intentó proponer una resolución para enmendar el reglamento, pero no tuvo éxito. Por último, Dave pidió que se le concediera una exención por dificultades financieras. El consejo del condominio le negó su solicitud de exención, argumentando que él no había demostrado tener dificultades financieras. El condominio también hizo notar la casi unánime oposición a permitir que otros propietarios operaran un negocio de Airbnb en el edificio. Entonces, la pregunta, ¿Dave tiene una característica personal protegida bajo el código? Sí, la discapacidad. Él experimentar un daño respecto al ser inquilino ahí. Sí, las personas con discapacidades
que no pueden recibir ingresos tradicionalmente, tienen que buscar otras formas de encontrar dinero. Dave tenía un problema que no le permitía obtener ingresos económicos de la forma tradicional. La última pregunta. ¿La característica personal fue un factor dentro de lo que se alega? La respuesta es que no. Aunque la discapacidad de Dave sea un factor en estas circunstancias, el condominio ofrece el servicio de desalojar a las personas. Se basa en un caso que no pasó a la audiencia y que fue desestimado a principios del proceso bajo la solicitud de desestimar. Entonces, el demandado hace una solicitud al tribunal para que se desestime el caso antes de pasar al tribunal. En este caso, se desestimó porque el tribunal halló de que no había posibilidades razonables de que surtiera efecto, basándose en el análisis de arriba y el alcance de servicios ofrecidos por el condominio. Y ahora concluimos el contenido formal de esta sección. Creemos en crear una Colombia Británica libre de discriminación que requiere que que trabajemos juntos para educarnos a nosotros mismos y a los demás. Quisiera terminar con la pregunta que les hice al principio, que es ¿cuánta confianza tienen de poder reconocer la discriminación de acuerdo al Código de Derechos Humanos? Entonces, después de la sesión de hoy, ¿cuánta confianza tiene de que puede reconocer la discriminación de acuerdo al Código Penal en una escala de 1 a 5? Y mientras tanto vamos a repasar nuestros objetivos de aprendizaje y lo que hemos logrado hoy. Esperamos que salió pudiendo situar el Código de Derechos Humanos de Colombia Británica dentro de las otras leyes de los códigos. Espero que reconozcan los términos que se usan en el sistema de derechos humanos, la habilidad de identificar la discriminación de acuerdo con el Código de Derechos Humanos de Colombia Británica y que puedan reconocer las características personales protegidas que pueden usarse para hacer quejas de derechos humanos. Valoramos su tiempo y su participación. Quisiéramos escuchar su retroalimentación y por favor, puede ponerse en contacto con nosotros en info@bchumanrights.ca. Si tienen más preguntas sobre los derechos humanos o nuestros recursos, por favor, visiten nuestro sitio web o póngase en contacto con nosotros por correo electrónico. Muchas gracias por haber participado hoy. Se lo agradecemos y cuídense.